Bueno, pues bienvenidos nuevamente a este programa interesantísimo que traemos otra vez a la invitadaza de Almudena, que bueno, cómo se preocupa por hacer herramientas interesantes y útiles para todos los que practicamos astrología, para todos los astrólogos. Y hoy vamos a hablar de un tema fascinante que también es desconocido para muchas personas porque es antigua, digamos, esta técnica, pero pues todavía la mayoría no lo utilizamos y es verdaderamente importante y vamos a hablar de la fortaleza o cuál es el planeta más fuerte dentro de la carta natal o dentro de algunas de las casas, o a lo mejor lo estoy empezando mal, pero Almudena ahora nos va a explicar. Almudena, bienvenida de vuelta en Astrológico y bueno, cuéntanos qué nos vas a enseñar hoy. Pues hola, muchas gracias, bien hallada, como se suele decir. Y bueno, pues hoy vamos a hacer otra herramienta que esta la verdad es un poco más genérica de la que vimos la última vez, porque es una herramienta que yo creo que puede valer a todos los astrólogos para, para hacer muchas técnicas que se necesitan, porque bueno, cuando se empieza a delinear una carta natal, lo primero es saber en todas las cúspides de las casas y para cada uno de los planetas cuál es el planeta victorioso, cuál es el almute, ¿vale? Entonces, es una cosa muy sencilla de calcular, es simplemente ir mirando cada una de las, si la triplicidad, la regencia, el domicilio, todo lo que tiene ese planeta, y entonces, o ese punto de la carta natal, y entonces se puede ver quién es el señor de ese punto. Entonces, bueno, es una cosa que se puede calcular sencillamente, pero esta calculadora, esta herramienta, lo que te permite es pues hacerlo de una y no tener que ir andando uno a uno y estar consultando tablas. O sea, más que nada es una herramienta que es para la comodidad de la gente que quiera hacer este tipo de cálculos. Claro, porque estamos acostumbrados a fijarnos solamente en el regente domiciliado, ¿no? De las casas y en realidad muchas veces aplica otro planeta que es el que tiene más fuerza, más dignidad y bueno, tanto Claro, no, dignidad como claro, fuerza, ¿no? Ujú. sí, es que no solamente es eso, es que estamos acostumbrados, lo que está, o sea, un poco la astrología actual, hay veces incluso que no utiliza la exaltación, solamente utiliza el regente por signo, ¿no? E incluso se suele utilizar Neptuno y ya no se utiliza Júpiter para el caso de Piscis, o se utiliza Plutón y no se utiliza Marte para el caso de Escorpio, es decir, sí que hemos llegado, pues, digamos, a un montón de dignidades que hay de alguna manera se han obviado actualmente, ¿no? Mm. Y claro, es que eso para luego muchas técnicas de delineación, no solamente para la delineación de la promesa natal como tal en la carta natal, que es una de las cosas que veremos, eh, es que para muchos significadores, para muchas técnicas, el cálculo del almuten de cada uno de los puntos o el cálculo de diferentes almutens es fundamental. Entonces, claro, al perder todas esas dignidades, los términos, las triplicidades, todo ese tipo de cosas, lo que pasa es que ya no somos capaces de calcular muchas cosas. Es decir, hay que volver un poco a los orígenes para volver a calcular todas las dignidades, tener en cuenta todos los planetas que tienen derecho sobre ese punto para poder hacer una buena delineación. Si no, lo que te vas a quedar es que un punto de una carta tiene solamente un regente, que va a ser el de domicilio, y claro, te pierdes pues más de la mitad de la información. Claro, y es eso, ¿no? Otra vez vuelvo al tema de las dignidades planetarias, que bueno, qué bueno que se está retomando, porque cuando yo inicié mis estudios astrológicos, yo no sabía nada de dignidades, no lo tomaba en cuenta. Entonces, si veías un aspecto, digamos, un trígono o un sextil entre dos planetas, decías, bueno, seguramente este planeta está fuerte o le va a ir bien, porque está haciendo un buen aspecto, cuando en realidad a lo mejor está en exilio y a lo mejor su dispositor también está mal, y entonces dices, bueno, ¿por qué no me está funcionando? Y por eso es que o sea, para iniciar la interpretación de una carta natal tenemos que ver las dignidades y el almuten, pues es una parte importantísima de ello y por eso es que, bueno, la herramienta que tú diseñaste, que yo ya la probé y estoy muy emocionada porque no existía y siempre yo busqué por todos lados a ver si había alguna página que tuviera esto y bueno, estoy muy feliz de que la hayas hecho tú, Almudena, te agradezco con todo mi ser porque... ¿No? Y sobre todo, sí, Ujú, y sobre todo, añadiendo una de las cosas que decías, hay ujú. planetas que tú no te imaginas que en ese punto tiene dignidad y que son importantes, porque a lo mejor tiene dos dignidades. Vamos a tener uno de los ejemplos que he preparado, un punto que tiene dignidad por decadanato y por término. Entonces, si no sacas las regencias, no sabes que ese planeta está ahí involucrado, ¿no? Claro. Entonces, hay dos principios que son importantes en la delineación de la carta, y el primero es que un planeta en un
O sea, un planeta que está en un signo, en una casa, está relacionado con las dos casas que rigen ese signo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un planeta que está, vamos a suponer, por ejemplo, tengo a Venus, lo tengo en Capricornio. Vale, ese Venus está relacionando esa casa con la casa en la que tiene cúspide Tauro y la casa que tiene cúspide Libra. Es decir, es lo primero que tienes que ver para ver la alineación de la carta, es ver cómo se van las casas, digamos, entre ellas relacionando. Entonces, hay veces que un planeta que no piensas que puede tener ahí ningún tipo de dignidad, ves que sí tiene dignidad. Entonces, de alguna manera esa otra casa, aunque de una manera mucho más secundaria, digamos, da una información menos relevante, sí que también va a estar influida por, o sea, influida en esa delineación. Totalmente, yo me quedé sorprendida. Digo, había en AstroSeek hay un cálculo también que se puede calcular para los planetas dominantes, digámoslo así, así le llaman ahí. Pero en tu caso hiciste un cálculo para ver también las cúspides de los ángulos y algo que me sorprendió es que mi planeta Saturno, que tanto miedo le tenía porque yo soy carta de día y bueno, Saturno sería el maléfico en contra de secta, bueno, es el más fuerte que tengo al final. Mi carta lo podríamos ver como terrible en ese sentido, que no tiene ningún planeta ni dignidad, ¿no? Pero bueno, Saturno tiene fuerza al menos y eso me da mucha alegría y también he podido notar por qué. Entonces, bueno, está sumamente interesante y pues tú me dices cuando empecemos. Bueno, pues vamos a empezar a ver la presentación. Vale, pues primero vamos a hacer una presentación para ver un poco qué utilidad se le puede dar al Almuten. Seguramente que hay muchísima gente que es astrólogo que ya esto lo sabe y entonces pues se lo puede saltar, ¿no? Pero siempre es interesante dar un repaso así a los conocimientos más, digamos, desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, el Almuten lo que os decía es un poco saber quién manda, no en la carta natal, sino en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, pasamos. Se me olvida que yo estoy compartiendo. A ver. Ajá. Entonces, bueno, lo que os decía que es el almuten. El almuten viene del nombre de vencedor. Todas las palabras que en español existen que empiezan por al tienen un origen árabe. Por ejemplo, mi nombre, que es Almudena, es de origen árabe. Mm, Entonces, bueno, pues el almuten en árabe es el vencedor y es el planeta con mayor dignidad esencial sobre un punto del zodíaco. Esto es importante, esencial, ¿vale? Sobre un punto del zodíaco, luego veremos. No es un ejercicio teórico porque es una herramienta, esta que vamos a ver, que es esencial para la delineación de la carta natal y importa porque lo que os decía al principio, ¿no? Hay varios planetas que pueden tener derecho sobre un mismo grado, pues por domicilio, por triplicidad y tal, pero hay uno que tiene mayor derecho sobre ese punto, ¿de acuerdo? Entonces pasamos. Entonces, a nivel práctico, ¿para qué nos vale el Almuten? Pues a nivel práctico, lo que nos dice primero es realmente cuál es el planeta que tiene mayor dignidad en ese punto, con lo cual ese punto nos lo va a conectar con la posición donde esté ese planeta, conecta sectores de la carta, que es lo que decía, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos el medio cielo, que el Almuten, pensábamos, por ejemplo, que el Almuten es Venus, porque es un medio cielo, figúrate, en Tauro. Pero a lo mejor el Almuten justamente de ese punto no es Venus, sino que el Almuten es, pues no lo sé, Marte. Pues entonces lo que pasa es que nos va a conectar el medio cielo con la posición en con el que esté Marte. Luego lo que os decía, hay muchas técnicas medievales que se basan ver la dignidad que tiene cada uno de los planetas en diferentes puntos de la carta. Por ejemplo, en la sisilla, por ejemplo, en el parte de la fortuna. Entonces, ese tipo de significadores es muy importante saber cuál es el almuten y cuáles son las dignidades en cada uno de los puntos. qué Y luego la interesante. dignidad y aflicción que puede tener cada uno de los planetas y que afectan la casa. Entonces, hay una cosa que es, esto muchas veces se olvida en la delineación, que es que cuando tenemos un planeta afligido, tanto si es un planeta maléfico como es un planeta benéfico, cuando ese planeta está afligido, no solamente aflige la casa que ocupa, sino que aflige las casas que eh, cuya cúspide está en los signos que rigen el signo donde está ese planeta. Es decir, si yo tengo Venus afligida, no solamente Venus me va a afligir la casa donde está, sino las casas donde tengan cúspide Tauro y donde tenga cúspide Libra, Libra. ¿de Ujú, acuerdo? Uh sí. -huh.
Entonces, vamos a hacer un repaso de las 5 dignidades esenciales, que yo me imagino que es una cosa que es bastante conocido, pero bueno, las dignidades esenciales ya sabéis que son, bueno, es el domicilio, exaltación, triplicidad, término y decanato. Domicilio es la más alta porque es cuando el planeta está justamente, se siente muy cómodo, puede cumplir su promesa natal porque está justamente en el signo donde él es el señor y puntúa 5 puntos. Exaltación es donde el planeta está obligado de alguna manera a dar su mejor versión. Sí que es un planeta que es muy fuerte, que va a dar muy buenos resultados, pero sin embargo son resultados que no, quizás no pueden ser igual de estables que los que se consiguen de un planeta que está en domicilio. Puntúa 4. Sobre Luego todo las porque, triplicidades. perdón, porque también Dime. depende de otro planeta, ¿no? Cuando está en exaltación, que esa es la cosa. Cuando está en su domicilio, él es el dueño el dueño y responsable y tiene la Eso es. batuta, digamos. Y en exaltación, pues depende de alguien más, entonces por eso. Claro, porque no es Ajá. él, no es él, o sea, está, por otro lado está el regente de domicilio. Luego las triplicidades, que aquí hay bastante diferencia porque están las de Ptolomeo y las de Doroteo. Las de Doroteo, que digamos de alguna manera serían las clásicas, que son 3 triplicidades, 3 planetas por cada uno de los elementos, y luego por otro lado están las de Ptolomeo, que solamente tienen en cuenta el regente de día y el regente de noche en función de si la carta es diurna o nocturna, y luego un participante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, depende del sistema que queramos elegir. Por ejemplo, Ptolomeo se hizo muy famoso porque la tabla de Ptolomeo es la que utilizaba William Lilly, la que se utiliza mucho en horaria, pero sin embargo para muchas otras técnicas se utilizan las dignidades antiguas. Y en términos igual, en términos están los egipcios, que bueno, últimamente sí que hay bastante consenso como que son los que se deben utilizar, pero sin embargo en la tabla de Ptolomeo están los términos ptolomeicos, que por ejemplo tiene una cosa extraña que es que en agua tiene tanto en diurno como en nocturno, tiene a Marte, ¿vale? Que es una cosa que tampoco... Pero bueno, sí que es verdad que es la tabla que que utilizaba William Lilly, que está muy extendida, ¿no? Ujú. Y luego están los decanatos, hay 2 tipos de decanatos, mientras que en la astrología psicológica se suele utilizar los decanatos de Manilius, porque sí que aportan, matizan el signo de una manera muy buena y funcionan fenomenal, yo los utilizo siempre, pero sí que para este tipo a la hora de calcular las dignidades, sí que se utilizan otro tipo de decanatos, ¿vale? Que va por planetas. Pues Oye, seguimos. de acuerdo a la técnica que vamos a ver, o sea, ¿cuáles recomiendas tú utilizar para el almuten Luego, y... Ajá. ahora lo vamos a ver Ok, después, ok, porque en perfecto. la calculadora se puede diferenciar. Bueno, es lo que os decía, ¿no? Los términos. Hay 2 tipos de términos, que serían los egipcios y los tolemaicos, y en triplicidades están los sistemas clásicos, que son 3 regentes de triplicidad y siempre puntúan 3 puntos, mientras que en Ptolomeo solamente puntúa el diurno o el nocturno. El participante nunca se tiene en cuenta, pero también la puntuación son de tres puntos, ¿no? Seguimos. Bueno, este le he puesto, hay 50.000 tablas esta es la tabla de dignidades de Ptolomeo, hay 50.000 tablas en internet, es súper fácil conseguirlas, pero bueno, quería poner una por si alguien no había visto nunca cómo es una tabla de dignidades, pues es así, ¿no? Se ve el signo, primero el regente por domicilio, después la exaltación, esto serían las triplicidades, lo que decía de Ptolomeo, que tiene en consideración o bien los diurnos o bien los nocturnos. Luego están los términos que son divisiones irregulares, 5 divisiones irregulares, es decir, de diferentes tamaños de los signos. Luego están los decanatos, los detrimentos y las caídas, ¿no? Entonces, Ok, esto es una tabla de... para alguien que no sepa, esto marca los grados en donde está, digamos, el planeta. Entonces, de los 0 a los 6 grados sería Júpiter el dueño del término, de los 7 a los 14 sería Venus, ¿no? De los 15 a los 21 sería Mercurio, etcétera. Y lo mismo con los decanatos, porque igual hay gente que no ha visto nunca esta tabla. Entonces, Sí, sí. sí. Ok. Vale, pues seguimos. Entonces, bueno, pues por ejemplo, ¿cómo hacemos? Como con la tabla de Ptolomeo, que es la que veíamos antes, queremos ver en el grado 15 de cáncer cuáles, qué planetas tienen ahí cierta representación o cierta fuerza, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que el domicilio de cáncer, obviamente, es la Luna, puntuaría 5 grados. La exaltación de cáncer es Júpiter, que puntuaría 4 grados.
La triplicidad, en este caso, como estamos utilizando Ptolomeo, suponiendo que sea diurno o nocturno, pero bueno, como es agua, siempre va a ser Marte, puntuaría 3 puntos. El término y el decanato, fijaros que es un poco lo que decía al principio, fijaros que aquí es Mercurio. Entonces, al final Mercurio también tiene 3 puntos, es decir, Marte como triplicidad tiene 3 puntos y Mercurio también tiene 3 puntos. Hay ciertas técnicas donde se utilizan todos los planetas que tienen algún tipo de dignidad en ese punto. Por eso es importante conocer bien cómo se fundamentan todas las dignidades de un punto o donde está un planeta, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Almute sería la Luna porque tendría 5 puntos y Júpiter quedaría en segundo lugar con 4 puntos. Y luego, bueno, pues igual que tenemos donde los planetas son fuertes, tenemos donde los planetas son débiles. Entonces, las debilidades esenciales, por decirlo de alguna manera, son el detrimento y la caída. El detrimento es el planeta cuando está opuesto al signo que rige, y la caída es cuando está opuesto al signo de su exaltación. Un planeta en detrimento no puede cumplir su promesa natal y desde el punto de vista de la astrología moderna, pues es un planeta que se va a expresar mal. Mientras que un planeta también en caída tampoco es muy lo que representa el signo o las características del signo no son muy coherentes o se llevan bien con lo que expresa el planeta. Por eso aquí, digamos que el planeta no puede cumplir su promesa. O sea, Entonces, naturalmente, ajá. claro, entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que si el planeta al final, cuando sumamos las debilidades y las dignidades, vemos que la puntuación es positiva, entonces tenemos un planeta que tiene fuerza y que actúa bien. O sea, se va a expresar bien. Si es cero, digamos, no tiene. Vamos luego a hablar de los planetas peregrinos, pero si es cero, es decir, que no está ni bien ni mal, pues será un planeta neutro, no tendrá, digamos, mucha fuerza, no será un planeta que se pueda expresar ni especialmente bien ni mal. Y si es negativo, pues será un planeta afligido, que estará debilitado y tendrá problemas para actuar. Los planetas peregrinos también es pues según William Lilly, y yo en mi práctica también lo hago, utilizo -5 para los planetas peregrinos. Pero sí que es cierto que para algunas técnicas, un planeta peregrino tampoco se considera que sea un planeta afligido. Es un planeta que simplemente está en tierra de nadie, ¿vale? No está ni en una zona del zodiaco que le sea muy enemiga, ni una zona donde esté especialmente bien dignificado. ¿De acuerdo? Claro. Un poco también como para entender por qué no tiene la capacidad un planeta de llevar a cabo sus cualidades natas, como por ejemplo un Saturno en exilio, a lo mejor el Saturno en exilio, por ejemplo en Leo, ¿no? Entonces, em, Leo es un poco más espontáneo, si vemos como esa energía, una energía espontánea, como de niño, y la energía de Saturno es fría, estructurada, como mucho más de adulto. Por eso es que no va ahí, por eso es que, pues naturalmente a lo mejor no tenemos, si tenemos eso en la carta natal, un planeta en exilio, un planeta en caída, las condiciones naturales del planeta que deberían de ser como tal, ¿no? Como eso, Saturno estructurado, disciplinado, no sé, constante, a lo mejor no tenemos eso, digamos, a nivel natural. Entonces, lo que tenemos que hacer para trabajar esos planetas es precisamente trabajar las cualidades de ese planeta que no las traemos natamente, ¿no? Entonces, esa es una de las interpretaciones que Sí, por ejemplo, yo o tomo. sea, Ajá. las debilidades o sea, hay en el planeta tenemos que ver siempre dos cosas, que es el cómo y el cuánto, ¿vale? Mientras que las dignidades esenciales y las debilidades es el cómo, ¿vale? Las accidentales es el cuánto. Uno nos va a decir si ese planeta va a funcionar bien o mal. Evidentemente, si es un maléfico el que está funcionando, el que va a funcionar mal, es mucho más duro que un benéfico, pero un benéfico también puede funcionar mal. Y si es, y en el caso de que sea, que ahora lo veremos, con alta o baja dignidad accidental, lo que va a decir es las oportunidades que va a tener ese planeta de poderse expresar. Vale. Exacto. Perfecto. Entonces, bueno, lo que estabas un poco diciendo antes, ¿no? Venus en diferentes posiciones, mientras que Venus en Tauro está en su domicilio, está dignificado. Entonces, cuál va a ser la calidad de esa expresión?
pues va a ser buena, porque Venus dignificado pues muestra su mejor versión, armonía, belleza, capacidad de crear vínculos sanos y placer genuino. Mientras que un Venus en Escorpio, que está afligido, tiene menos 5 puntos, pues lo que vemos es que será un Venus que se va a expresar pues no con las cualidades venusinas, sino con las cualidades venusinas, digamos, malas, ¿no? Entonces, pues será un Venus egoísta, pasivo, autoindulgente, es decir, no puede cumplir con su promesa de una manera adecuada. Pero siempre, dignidad esencial, la puntuación del planeta nos dice cómo, ¿vale? Y ahora vamos a ver las dignidades accidentales, que nos va a decir cuánto. Entonces, que es las Las oportunidades que tiene de oportunidades. expresarse el planeta, ¿no? Ujú. Entonces, claro, tú puedes tener un planeta que esté muy bien, que esté muy dignificado, es decir, es un planeta que tiene la posibilidad de cumplir su promesa natal, de funcionar muy bien, pero sin embargo tenerle muy escondido, por decirlo de alguna manera. Lo puedes tener en una casa carente, lo puedes tener con malos aspectos. Es decir, es un planeta que, aunque en teoría tiene la potencialidad de ser bueno y funcionar bien, luego a la hora de la verdad no tiene la oportunidad de expresarse. Y luego al contrario, ¿no? Puedes tener un planeta que no esté bien dignificado, que sea peregrino o que directamente esté afligido, sin embargo tenga muy buena dignidad accidental. ¿Eso qué significa? Que es un planeta que, aunque no el cómo no va a ser excesivamente bueno, sí que va a tener mucho cuánto. Entonces, eso puede ser un problema, porque un maléfico que no esté dignificado, un maléfico que tenga, no sé, un Saturno, lo que decías tú, que esté en caída o en exilio, por ejemplo, en un ángulo, será un planeta que puede ser muy dañino. ¿Por qué? Porque su expresión no va a ser buena, va a presentar su peor cara, va a ser un maléfico que presenta su peor cara y que encima va a tener la posibilidad de actuar. La fuerza Entonces es las dignidades, muy visible. Ajá. entonces, las dignidades accidentales hay muchas. Yo he cogido para este programa las dignidades accidentales que salen en el libro de Astrología Cristiana de William Lilly, pero existen otras, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, se ven, por ejemplo, las casas. Evidentemente, las casas angulares van a ser las más fuertes, donde el planeta se va a poder expresar más. Sobre todo, si está junto al ángulo, ese planeta va a ser muy visible, va a tener muchas opciones de poder expresarse. Lo siguiente van a ser casas sucedentes y Oye, pero aquí obviamente... no son todas las angulares aquí, porque están sucedentes son No. 7 y 4. Según William Lilly, 1 y 10, Ajá. que bueno, son los ángulos más importantes, ¿vale? Ajá. Entonces son 5. Ujú. Sin embargo, la 7 y la 4 es un ángulo, pero claro, no son igual de buenos, porque uno es el descendente, que es donde muere el sol, y el Ujú. otro es el fondo del cielo, que es justamente, ¿no?, la parte más oscura de la noche. Entonces, son ángulos, tienen fuerza, pero no se consideran que sean tan fuertes ni tan Ajá. benéficos como el ascendente y el medio cielo. Y luego la casa 11 es curioso, porque hay muchos autores que sí que la dan, aunque no es una casa angular en sí, sí Ujú. que la dan mucha fuerza. Prácticamente dicen la casa 11 es equivalente en virtud a la casa 7 y la casa 4, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, por eso tiene una puntuación tan alta, aunque no es una casa angular. Bueno, luego 2 y 5, que es las sucedentes. Luego ya entramos a las cadentes, que sí, por ejemplo, la 9 no es tan mala, porque es la de la casa que era la casa de Dios, digamos, la casa 9, donde luego en la astrología moderna se igualó a Júpiter, a Sagitario. Ujú. Luego la casa 3 y luego la casa 12, 8 y 6, que son las peores, ¿no? Wow, la Fíjate que la 12 casa menos 12 5 y 8 y 6 menos 2. Ah, esa no menos sabía. 2, la menos Ok. 12 12 tiene menos 5 porque es el gozo de Saturno. Ujú. Entonces es la casa más maléfica. Sin embargo, 8 y 6 también son muy malas, las que son también casas oscuras, no hacen son casas que están en aversión con el ascendente, no hacen un aspecto tolemaico. Bueno, ahora se llaman quincuncios, ¿no? Están en quincucio. Sí, en Pero conjunción con bueno, el se ascendente. consideran casas que son muy maléficas, ¿no? Mm. Luego Oye, otros ¿cuánta factores, diferencia? ¿Esto es de Lili? sí, ¿Esta esto está puntuación? sacado de astrología cristiana. Ah, ya. Ok. Y luego los factores accidentales, pues lo mismo, que esté en movimiento, que esté directo, que esté retrógrado,
que la velocidad en ese momento del planeta esté rápido o esté lento. La combustión, que bueno, pues sabemos que en Cassini, justamente en los 17 minutos, justamente cuando está encima del Sol ese planeta coincide en posición, va a estar súper fortalecido. Y yo esto, o sea, yo lo he visto en varias cartas, Ujú. Cassini sí que funciona. O sea, hay 17, astrólogos que 17 dicen que minutos, ¿no? Tiene que estar antes o sí, después. sí, Ajá. sí, 16, 17 minutos, Ujú. porque es justamente el círculo que se ve desde la Tierra del Sol. Por eso son 17 minutos. En Y el sí, sí corazón del funciona. O sol. sea, un planeta en Cassini, por ejemplo, en una revolución solar, es súper importante. Y sí que está muy fortalecido, ¿vale? Ujú. Bueno, combusto y luego bajo los rayos, combusto hasta más o menos 8 grados y bajo los rayos más o menos hasta 12 grados. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo la combustión o bajo los rayos cuando el planeta va hacia el Sol que cuando el planeta se está separando del Sol. Eso también hay que tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Ujú. Luego, aspectos con benéficos, obviamente, van a puntuar positivo y aspectos como maléficos, que obviamente pues van a puntuar negativo, Wow. ¿de Más acuerdo? 5 la conjunción con Júpiter y Venus. Wow, ok. Claro. Sí. Ok. Ujú. Perfecto. Vale, pues pasamos a la siguiente ya. Ujú. Vale, entonces, esto es lo que os decía, que es una digamos, de las reglas de delineación clásicas, que es que los planetas afectan a las casas que rigen, ¿no? Entonces, un planeta dignificado fortalece a sus casas, mientras que un planeta afligido las debilita. La condición, digamos, del planeta de alguna manera se exporta hacia las áreas de la vida que gobierna. Entonces, por ejemplo, si tenemos un Júpiter, que es el benéfico mayor, lo tenemos dignificado con 8 puntos, vamos a suponer que está en la casa 9 y rige la casa 3 y 6, pues entonces lo que vamos a tener van a funcionar muy bien por los viajes, el estilo de vida, la filosofía, las creencias, los estudios superiores, pero además, como rige la casa 3 y 6, tanto la comunicación y la relación con los hermanos como el trabajo diario y la salud, de alguna manera también van a estar dignificados por este Júpiter. Ujú. Y lo contrario, ¿no? Si suponemos que está afligido, si estuviese en la casa 4 y rigiese la 7 y la 10, pues entonces afligiría el hogar, la familia, la base también emocional, eso es muy importante en la casa 4, pero también afligiría la casa 7, las relaciones, la pareja, y la casa 10, la carrera o la reputación, Oye, tengo ¿vale? una pregunta. Sí, ¿Cómo interpretas tú los planetas combustos? O sea, ¿tú qué sientes cuando ves un planeta combusto? Que no, que no se ve, desaparece. o sea, sí. O sea, Ujú. realmente, o sea, astronómicamente es eso. Es Ujú. que un planeta cuando ya está muy cerca del Sol desaparece del cielo porque el Sol, digamos, lo tapa. Y Claro. realmente es eso. O sea, si tú, por ejemplo, estás haciendo una horaria y el significador del ascendente está combusto, Ujú. ya, aunque No. figúrate eres tú, lo que significa es que eso que te está, ese sol, que tendrá que ver con la regencia de la casa donde esté Leo, de alguna Ujú. manera te está tapando a ti, no te deja lucir. Entonces, por ejemplo, en una carta natal, una revolución solar, un planeta que está combusto, es que esa función o lo que represente ese planeta en función de las regencias que tiene, ese año, por el motivo que sea, va a quedar oculto. Va a quedar oculto, no va a salir como tú quieres, no se van a dar las cosas bien, o sea, no es tanto, o sea, yo no lo interpreto como una debilidad de que va a salir mal, sino como una debilidad de que no va a salir. ¿De No acuerdo? se va a Que no se va mostrar. a ver. Y estaba Ujú. pensando en la carta natal, cuando tenemos planetas combustos, desde mi punto de vista, se salva gracias a las progresiones secundarias, que puede hacer que se separe en algún punto de la vida el planeta finalmente del Sol y puede empezar a expresar sus cualidades. Yo que tengo, por ejemplo, Venus combusto, marca muy bien digamos, la etapa en la que Venus pudo salir más en mi vida, cuando se Sí, separó lo sí. suficiente del Sol con las progresiones secundarias, ¿no? No sé si tú lo has experimentado, pero es algo interesante de ver también. Sí, o sea, obviamente la carta natal es una foto fija y claro, Ujú. tienes que utilizar el resto de las técnicas, digamos, predictivas para saber cuándo cada uno de los planetas se va a ir manifestando. Y sí, sí, por progresiones secundarias que además funciona muy bien, por atacires también, Ujú. se puede ver cuando, o bueno, lo que estábamos hablando antes también de profecciones, es decir, claro, eh, no siempre va a ser todo igual porque evidentemente las revoluciones lunares, las revoluciones solares, las progresiones secundarias van cambiando. Claro. Entonces, sí es algo que de alguna manera inherentemente tienes dentro de ti, de tu promesa natal, pero que sí que vas a tener cambios en tu Sí, vida, ¿no? ¿no? Está la oportunidad de mejorar eso. Y también es Ujú. algo que también luego se nos olvida interpretar con los tránsitos, y lo digo porque a veces a mí también, pero en la astrología, por ejemplo,
por ejemplo, babilónica, cómo la visibilidad o invisibilidad de los planetas es lo primero que ven, ¿no? ¿Cuándo un planeta empieza a ser visible de nuevo en el cielo? ¿Cuál es la salida ilíaca, por ejemplo, ¿no? De Marte, que son momentos súper importantes. Y bueno, hay que tomarlo en cuenta. En algún video que hice justo les decía, bueno, ahorita todos están invisibles. Cuando estaban caminando todos junto al Sol, y todavía un poco, Marte, Venus, ¿no? Todos ahí alrededor del Sol, que están como en estas pláticas para luego cada quien salir a hacer lo suyo, hasta marzo, que por eso yo decía, ahorita no hay nada de claridad, hasta marzo que empiezan a verse los planetas de nuevo en el Pues que cielo. tenemos ahora un cielo que está total y absolutamente metido Ujú. ahí en pocos grados de la eclíptica. Y además eso, yo que utilizo muchísimo las revoluciones lunares, es que te marca muchísimo lo que te va a pasar cada mes, porque claro, tienes un peso de los planetas en una carta tuya impresionante, ¿no? Entonces influye muchísimo en las revoluciones lunares. A ver si hablamos de eso en otro momento, ¿no? O sea, algo, creo que a la gente le interesa mucho. Yo sé que puede ser muy similar o muy sencillo, pero de pronto está bueno ponerlo en práctica. Si quieres venir un día a hablar de la revolución lunar, me encantaría. Vale, pues esto ya seguimos. Bueno, a lo que decíamos, ¿no? De posición versus regencia, siempre pues la posición siempre es más importante que la regencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tienes Venus bien dignificado y ocupa la casa 7, eso va a tener mucho más peso que el hecho de que Marte la afligido la rija, ¿no? Entonces, este Marte sí que la fricción que va a tener por Marte sí que de alguna manera se va a notar, es un matiz que habrá que ver luego en la interpretación de la delineación, pero sí que es verdad que la posición siempre es superior a la regencia, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, es como la diferencia entre vivir en una casa, que es la posición, y ser el propietario, que sería la regencia, ¿no? Entonces, quien vive ahí tiene más impacto en el día a día donde vive que el propietario, que sí que establece de alguna manera las condiciones generales, pero que no es el que está ahí continuamente, ¿vale? Ujú. Bueno, entonces vamos a ver la herramienta, cómo utilizarla, es súper sencilla, ¿vale? Entonces, tiene dos partes, tiene dos pestañas. La primera sería para calcular el almuten de cualquier grado del Claro. zodiaco. Y entonces lo único que tienes que hacer es seleccionar qué es lo que quieres. O sea, iba a hacerlo solamente con Ptolomeo, y luego pensé hacerlo también solamente con Doroteo, pero luego al final dije, bueno, pues pongo los dos y que la gente elija. Entonces Ujú. hay la opción de poder seleccionar el sistema de Ptolomeo, o sea, los sistemas de términos de egipcios o de Ptolomeo, las triplicidades, las clásicas o las de Ptolomeo, y si eliges Ptolomeo, pues te va a decir te va a dar la opción de decir si la carta es nocturna o diurna. Y entonces ahí ya puedes elegir el grado de que quieras, ¿no? Del zodíaco que quieras. Entonces, por ejemplo, figúrate, estás haciendo una delineación de la casa 3, ves que la cúspide de la casa 3 está, yo que sé, a 5 grados pues no lo sé, de Aries, y entonces puedes utilizar la herramienta para ver exactamente a 5 grados de Aries cuál es el almuten, ¿vale? Ujú. Y bueno, claro, evidentemente la calculadora te dice no solamente el almuten, sino la regencia de todos o sea, la puntuación que tiene cada uno de los planetas. Ujú. Mira, también es importante, por ejemplo, cuando vienen las lunaciones, los eclipses, que son puntos muy importantes. O sea, de todas las maneras, AstroSeek tiene una herramienta genial que lo que puedes mirar es el eclipse o la lunación en tu carta natal, en dónde impacta, ¿no? Por trígono, por los aspectos ptolomeicos. Pero bueno, si quieres ver con esto, pues puedes ver ese grado también con esta herramienta. Pero vamos, AstroSeek la verdad es que tiene uno. Yo casi siempre utilizo AstroSeek y la verdad es que funciona muy bien. Y esa herramienta está muy bien para saber dónde te influye, ¿no? Que de hecho tú tienes un PDF donde explicas cómo hacerlo en AstroSeek y también este PDF contiene cómo le va a afectar a cada quien los eclipses venideros de todo el año. Entonces, se los recomiendo. Voy a dejar el link abajo por si lo quieren descargar. Ahí va a estar también. Y yo todas las maneras saco en mi página web en astrológico.com, cuando hay una lunación, siempre saco un artículo que pongo interactivo y dentro hay una calculadora chiquitita donde si metes tu fecha de nacimiento te saca ya los aspectos que hace esa luna llena o esa luna nueva con tu carta natal.
¿vale? Ah, está Para cada una buenísimo. de las lunaciones, sí. Sí, les recomiendo que se metan a la página de Almudena porque tiene Mm, muchas cosas muy interesantes. mm. Aquí vamos a dejar el link también Me en gusta la... mucho lo de trastear. Sí, no, bueno. Ok. Vale, y luego la segunda parte, bueno, yo he puesto aquí una carta natal, pero realmente puede ser para cualquier, luego lo vamos a ver, por ejemplo, para una revolución solar, para cualquier técnica donde se necesite ver una carta, puedes utilizar esta herramienta, porque es lo que decía al principio, es una herramienta general, ¿no? Es para evitarte hacer cálculos. Entonces, bueno, lo que necesitas es, evidentemente, los datos de nacimiento, luego tienes que elegir qué sistema de términos triplicidades y si quieres que los planetas peregrinos puntúen 0 o -5, dependiendo de lo que estés calculando, lo puedes tal. Y entonces lo que te va a dar son varias tablas. La primera tabla te va a mostrar cada planeta por posición y puntuación, de los planetas que están dignificados y los planetas que están afligidos, las casas que ocupan y rigen, para que tú puedas hacer, para que sepas, ¿no? qué casas están conectadas con qué casas, y luego las dignidades esenciales y accidentales combinadas, ¿vale? O sea, pero acordémonos de que, claro, combinadas es simplemente una suma algebraica, ¿no? Pero no es lo mismo tener dignidad esencial que dignidad accidental, o sea, el concepto es muy distinto, ¿no? Claro. Y digo, hay como, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, siempre es buenísimo concientizar cuáles son las áreas de nuestra vida que van a tener tal vez mayores contrariedades o dificultades, si lo queremos ver así, cuáles son las que están más de nuestro lado. Y bueno, al ser conscientes de ello, podemos trabajarlo también, que es lo que decía, ¿no? Bueno, a lo mejor no tenemos una voluntad o una iniciativa de Marte, si lo tenemos en caída o lo que sea, pero entonces sabemos que es así y podemos trabajarlo, que esa es la idea de todo esto y entender por qué en ciertas áreas de nuestra vida pues nos va mejor y en cuáles también nos va peor. Por eso es muy útil para mí Bueno, también, saber todo esto, ¿no? sí, y también da mayor profundidad a la lectura de la carta natal, ¿no? Que no se Exacto. haga una delineación, digamos, tradicional, da mayor profundidad porque muchas veces ves un Venus que no está excesivamente mal en una determinada área de tu vida y dices, pues tampoco me va tan bien. Y lo que Exacto. no sabes es que esa carta está siendo afligida por otros planetas. Es decir, es una manera, digamos, o sea, esto simplemente sería el principio de una delineación completa, pero sí que le da mayor profundidad, ¿no? Ujú. Y explica cosas. Perfecto. Bueno, pues cómo interpretar los planetas significados, lo que estábamos diciendo antes, entonces, dónde está ubicado ese planeta, entonces, el área de la vida donde se da donde el planeta actúe con mayor eficacia, y entonces, pues por ejemplo, Júpiter dignificado en casa 2, pues ya sabemos que es lo de los millonarios, ¿no? Lo del Bill Gates, Mario Conde y demás, todos con Ujú, Júpiter en casa 2. ujú, Luego las casas que rige, porque las casas que rige se benefician de la buena condición de ese planeta, aunque sea de forma más indirecta. Entonces, si rige, por ejemplo, la casa 10, pues tendrás una buena expansión profesional. Y luego la conexión entre casas. Entonces, es observar cómo se conectan las diferentes áreas. Entonces, un Marte dignificado en casa 3, que rige la casa 8, pues tu comunicación te ayuda en las crisis. Es decir, esas casas de alguna manera van a estar siempre relacionadas, ¿vale? Oye, una pregunta. Por ejemplo, si estamos hablando de una casa regida por Piscis, ¿no? Y tenemos, digamos, al regente tradicional, que sería Júpiter, pero a lo mejor Venus termina siendo el almuten porque puntúa más. Em, por ejemplo, esta casa es la 2, ¿no? Del dinero. Entonces, Venus es el almuten, por tanto, es mejor seguir las actividades venusinas para generar recursos en vez de a Júpiter, que sería o cómo lo sientes tú. O sea, O sea, yo tendría en cuenta los dos y lo que ujú, miraría sería el estado cósmico de cada uno de los planetas. Entonces, si por ejemplo, de esos dos regentes, Venus la tienes muy bien, o sea, siempre lo que hay que intentar es mirar todos los planetas y descartar los que menos útiles te pueden ser. Entonces, ujú, si por ejemplo tienes Venus y Júpiter, Júpiter le tienes en, no sé, súper bien, lo que sí tienes en Sagitario, con, no sé, con buenos aspectos y pues entonces es genial. ujú, Y, por ejemplo, Venus, tienes una Venus que no está tan así, que no está mal, pero a lo mejor está peregrina. Obviamente, lo que te está diciendo la carta natal es que ese Júpiter te puede dar mayor cantidad de éxito que Venus, ¿no? De todas exacto. las maneras, yo para la profesión utilizo siempre el medio cielo. Y en el medio cielo para la profesión lo que tiene mucha importancia es
es mirar los términos, ¿vale? Los Claro, términos de medio cielo son súper importantes. súper Pero importante. esto es lo que decía al principio, ¿no? O sea, esta herramienta, o sea, es un poco, o sea, yo la utilizo porque a mí o sea, porque yo hago muchos cálculos de estos tontos de tener que estar haciendo sumando y restando y tal, y Ujú. buscando en tablas. Entonces esto es muy tal, pero eso es muy cómodo, ¿no? Pero es un primer paso, ¿no? Para luego, digamos, lo que es la interpretación y la delineación real, ¿no? Totalmente. Eso del medio cielo, también el término, cómo puede afectar justo en la carrera, en la vocación, el Es planeta fundamental. que está ahí, ¿no? Es increíble. Y luego, nada más como para cerrar el tema, entonces, el punto es que podemos nosotros pensar, bueno, si Júpiter rige mi casa 2, voy a ver dónde está Júpiter y eso es lo que tiene que ser mi, digamos, mi generación de recursos o una de las posibilidades, pero a lo mejor no habíamos tomado en cuenta que Venus es el almuten y entonces podemos ver a Venus dónde está, ¿no? Entonces tenemos más posibilidades también, es lo que es A súper ver, interesante, ¿no? sí, Ujú, claro, al final los planetas que en ese punto tengan por el motivo que, o sea, que tengan cierta dignidad, ¿vale? Son planetas que tienen que ver con ese punto, ¿vale? ujú, Entonces, yo lo que sí que recomiendo es no cerrarte nunca solamente a un planeta, sino intentar ver también, yo qué sé, porque a lo mejor tienes, figúrate, tienes el almuten que no está muy florido, ujú, tienes, yo que sé, figura de los siguientes la exaltación y tampoco está muy tal, pero luego tienes un regente de triplicidad que está muy bien, porque le mm. tienes justamente en un ángulo y le tienes muy visible y tal, o sea, es un poco también, no es tan matemático, digamos, sino un Ujú. poco aplicar la lógica, pero claro, siempre el almuten y el almuten y el segundo, Ujú. el segundo regente, por decirlo de alguna manera, son los que más importancia van a tener. Claro. Entonces, claro, el mirar cómo está en el estado cósmico es muy importante. Esto, qué bueno que tocaste lo de la triplicidad, porque era una de mis dudas. Cómo, pues sí, igual para en la astrología medieval, o no sé si helenística, tomaban muy en cuenta el regente de la triplicidad. Si estaba bien planteado, bueno, pues por ahí le buscamos, ¿no? No, no es como que, ah, bueno, entonces el regente de la casa 2 está en exilio, ya, fui pobre para toda la Pasa, vida, sino que sí, hay otras sí, sí. posibilidades. Ujú. Sí, lo que pasa que también, a ver, y esto yo, o sea, yo de esto me declaro culpable, ¿vale? Al final tienes tantas técnicas, tantos planetas, tantas, no sé qué, tienes en cuenta tantas cosas, ¿no? Que terminas un poco perdiéndote, ¿no? Entonces, hay que ser, no sé, ambicioso a la hora de buscar cosas, ¿no? Pero también un poco poner el corte, ¿no? Porque si no, llega un momento en el que tienes 5 planetas o 6 planetas y luego tienes, bueno, 5 planetas y luego tienes, o sea, las anticias y luego miras las estrellas fijas y luego miras un montón de Sí, cosas. Entonces, un no. poco hay que intentar. Entonces, yo creo que ya, si tú tienes claro cuál es el almuten, cuál es el señor de ese punto, y luego utilizas el siguiente, aunque luego mires triplicidades, porque a lo mejor tienes, pero te digo, un regente de triplicidad está muy bien, está con muy buena puntuación en un ángulo y demás, pues a lo mejor, pero bueno, en general yo creo que con los 2 primeros ya más o menos vamos bien. Lo que pasa es que te voy a decir por qué me interesa en especial a mí esto, porque yo tengo el regente de la casa 2 que es Júpiter, en Uh -huh, exilio en la casa 8, ¿no? O sea, en Géminis en la uh casa -huh. 8, o sea, fatal. Y retrógrado, ¿no? Entonces, obviamente, cuando me enteré que también podíamos ver a la triplicidad, me parece que, no sé, estoy segura, pero creo que es el Sol, en mi caso. Y bueno, pues entonces digo, qué bueno, porque el sol al final está en Acuario, está angular, entonces me puedo un poco guiar que mis recursos económicos pueden también venir de este tema, obviamente de la Claro. astrología. Pero, ¿sabes? Me da esperanza un poco. Sí. Claro, sí, sí. No, así es la cosa, es lo que te digo. Si tienes un Sí. regente de triplicidad que está muy bien, Ujú. pues está fenomenal porque puedes tirar por ahí. O sea, al final, Exacto. o sea, cuando yo he visto así delineaciones de los antiguos, un poco miran todo, ¿no? Miran todos los planetas y demás, ¿no? Pero también un poco, no sé si es por la vida moderna, ¿no? Que siempre buscamos un poco más las prisas y cosas que sean muy así, ¿no? Claro. Pero sí, de hecho, en esta herramienta se ven todos los planetas, entonces se pueden ver Ujú. tranquilamente, además las casas que afligen, que no afligen, o sea que si lo Sí, quieren está hacer más completo, maravilloso, aquí lo tienen. maravilloso. Bueno, esto es lo mismo en los Ujú. planetas que afligen, pues en qué casa están ubicados y luego las casas que rigen, ¿no? Entonces, pues evidentemente si tú tienes un Saturno afligido en la casa 5, lo primero que te va son pues bloqueos creativos, relaciones difíciles con hijos
Y luego las casas que rigen, pues si rige la casa 7, pues frialdad, distanciamiento emocional, miedo al compromiso, etcétera, ¿no? Ujú. Pero lo que siempre decíamos, ¿no? O sea, siempre es más importante la posición que la regencia. Sí. Y luego, bueno, pues en general, pues ver el equilibrio general, ¿no? ¿Cuántos tienes dignificados y afligidos? Que eso es una cosa que habitualmente yo creo que todos los astrólogos lo hacemos. Si son maléficos o benéficos afligidos, también sabes que existe la figura del benéfico o el maléfico, que es que el benéfico que se comporta como maléfico, ¿no? Pero bueno, más o menos veritas. Y luego qué casas están más afectadas, ¿no? Ujú. Los maléficos afligidos son más duros, también tener en cuenta lo que tú decías antes del maléfico de contrasecta, ¿no? Dependiendo de si la carta es diurna o nocturna, y Ujú. los benéficos afligidos pues prometen, pero luego no cumplen, o dan y luego quitan, ¿no? Entonces hay que tener también eso en cuenta. Ok. Si varios planetas afligidos rigen la misma casa, bueno, sí, es especial atención, pero te digo, no estás Uh-huh. perdido, nada más tienes que pues echarle más trabajo, ¿no? Uh-huh. Exacto, trabajo consciente, como bien lo pusiste ahí. Vale, entonces contesto, o sea, ¿un planeta afligido en una casa es un fracaso total? Pues no, o sea, Ujú. pues depende, los planetas los planetas que la ocupan, pues pesan más que la regencia, entonces un Júpiter bien colocado tiene mucho más impacto directo que si Saturno la está afligiendo, también los aspectos que reciben, los aspectos modifican completamente cómo funciona un planeta, luego el estado completo del regente, no solamente si está afligido, sino dónde está, qué aspecto recibe, eh, y en qué casa se encuentra, y luego el contexto general de la carta, ¿no? Porque, claro, evidentemente ningún factor se interpreta de forma aislada, y aunque parezca un poco alucinante, ¿no? Pues un factor que en una carta puede ser muy negativo, en otro factor, en otra carta no tiene por qué ser tan negativo, ¿no? O sea, al final la carta cuenta un cuento y ese cuento puede ser de muchas maneras. Ujú. Entonces es un poco también lo que dices tú, ¿no? Saber un poco a qué tengo que jugar, porque eso es lo que a mí me está diciendo la carta que me va a ir bien, ¿no? O sea, es Claro, un poco de saber la promesa natal, y bueno, esto es una conversación de puro y café. exacto, Eh, Saber la promesa natal es muy importante porque de alguna manera sabes a qué puedes jugar con garantías de éxito, ¿no? total. Ya que no puedes jugar. Vale, bueno, es lo que os comentaba, ¿no? Esto es una herramienta, no es la técnica completa, es simplemente es una aproximación. Bueno, esto es, o sea, es una ayuda al astrólogo, ¿vale? Entonces aquí te salen una serie de cosas y entonces eso te vale pues para no tener que hacer cuentas y para poderlo tener todo así de repente, pero en sí no es la herramienta completa y evidentemente hay muchas otras cosas que esta herramienta no cumple, pues como las estrellas fijas, que yo por ejemplo las utilizo muchísimo, los planetas fuera de límite, que también los utilizo, las anticias, los aspectos planetarios, pues como los paralelos y demás. Es decir, luego hay muchas otras cosas que no tienen en cuenta esta herramienta y que para hacer un buen juicio hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, claro, la astrología tradicional nos ofrece numerosas herramientas precisas para predecir y el Almuten es quizás la base más importante de muchas de ellas, ¿no? Lo que te Ujú. decía, pero bueno, hay más cosas a tener en cuenta, ¿no? Claro. Y entonces he preparado para que viésemos cómo funciona la herramienta, pues a la carta de Edith Piaf, que tiene una carta así, bueno, siempre que escribes una carta de alguien que se ha hecho muy famoso y muy rico, obviamente las cartas siempre son buenas, ¿vale? Porque si no, no habrían llegado a, o sea, la promesa natal siempre es buena, porque si no, no habrían llegado a En el sentido semejante éxito, profesional, ¿no? sí. Ajá. Claro. Sí. Edith Piaf, efectivamente, en la parte profesional, pues consiguió ser, bueno, pues una persona muy importante y muy reconocida, pero sin embargo, digamos, eh, a nivel sentimental fue un caos, ¿no? Tuvo muchísimas relaciones, eh, bueno, tuvo muchísimas adicciones durante toda su vida, de hecho se murió muy joven, se murió con 47 años debido a un cáncer de páncreas, de páncreas o de hígado, algo así. Pero bueno, tuvo una vida un poco desordenada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fijaros Ujú. que tiene, bueno, pásate a la siguiente diapo. Ujú. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos, bueno, eso lo he sacado también de AstroSeek. Edith Piaf nació el 12 de diciembre de 1915 en París, ¿vale? A las 5 UTC. Esto es importante porque
tener en cuenta que dependiendo si queréis ver cartas natales de gente que ha nacido en otro país, siempre tenéis que tener en cuenta el UTC y si es en invierno o en verano, porque en muchos países, por ejemplo en España, se cambia el horario. Entonces lo que hacemos en la primera parte de la herramienta es poner, bueno, la fecha de nacimiento y la hora, buscar la ciudad de nacimiento, que en este caso pues nació en París, y luego lo que os decía, abajo tenéis la opción de poder elegir Doroteo o Ptolomeo. Luego si quieres podemos abrir la herramienta para que se vea, pero bueno, se puede elegir cualquiera de las dos. Y luego si queréis que el planeta peregrino sea como Lili con -5 puntos o puntúe 0, y luego el sistema de casas. El sistema de casas está el whole signs, signos completos, porque también para muchas técnicas es importante los signos completos, o para Ujú. plácidos, Sí. que es la que yo, o sea, yo después de mucho utilizar, excepto para astrología horaria, que utilizo regimontano, para el resto utilizo plácidos, ¿vale? Oye, ¿tú lo Entonces, pondrías aquí en cero si el planeta dispositor está dignificado? O sea, digo, estoy ya nada más como dando ideas, ¿eh? Yo sé que así no, ajá. no funciona necesariamente, pero bueno, yo me guiaría así un poco, no sé. Bueno, yo la verdad es que siempre utilizo -5 para los Ajá, peregrinos. O sea, ok. las cartas natales, cuando hago las alineaciones con -5, sí que es verdad que luego a lo mejor cuando estás mirando un significador y ese planeta es el significador y ese planeta no tiene, o sea, está peregrino, no lo considero como que es tan malo, porque no está exiliado, no está en caída, pero sí que de primeras yo para muchas cosas sí utilizo -5. Sí. Pero bueno, esto Ah, ya cada uno, claro, o sea, 20 astrólogos, 20 opiniones distintas, ¿no? exacto. Aquí ya cada Así uno, me pues parece sí. muy castigado el -5. Digo, ay, guay. O digo, si está en exilio también el dispositor, pues sí. Pero sí. Ok. Ay, lo voy a ver si Vale. lo amplío un Eh, poquito. Ah, no se ujú. puede. Ahí está. Bueno, luego, muy bien. Vale, pues esto es lo primero que sale cuando ponemos la carta natal de una persona. Entonces, bueno, lo primero que sale es el planeta, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues bueno, sale Sol, Luna, Mercurio, Venus y demás. La posición natal de ese planeta. Lo siguiente es la posición por casa en función del sistema de casas que hayamos elegido y después el almuten. Por ejemplo, he señalado aquí que Venus, que lo tiene a 20 grados 29 minutos de Capricornio, en la casa 2, el Ujú. almuten es Marte. Sí, Claro, es Marte. Lo sí. siguiente que tenemos es la dignidad esencial, que es lo que os decía, ¿no? El cómo se va a expresar. Entonces vemos un Marte, un +5, ¿cómo se va a expresar? Pues muy bien. O sea, digamos, es un Marte que va a querer, que va a querer armonía, que va a ser importante la belleza, etcétera, ¿no? Y luego las accidentales vemos que tiene +13. ¿Qué significa? Que sí que va a tener opción este Marte de poder actuar. Y de hecho lo tuvo, porque sí que es verdad que Edith Piaf tuvo muchísimos amores, muchísimas parejas. Ujú. Eh, y luego una cosa, por ejemplo, curiosa es que, por ejemplo, Marte, o sea, perdona, este Venus está en Capricornio. Y Sí. ella era famosa porque ella se hizo famosa en los años más o menos 30, finales de los 20, principios de los 30. Entonces era una época en que las mujeres que salían a las mujeres que salían a cantar al escenario salían con muchos adornos y con muchas cosas así. Y Edith Piaf se hizo famosa porque bueno, era muy delgadita, muy menudita, medía 1,40 y poco, era muy pequeñita. Y entonces se hizo famosa porque se quitó todas las cosas que tenían los vestidos, todos los adornos, y se Ujú. dejó un vestido súper sencillo, ¿no? Mm, Y siempre iba vestida de negro o de gris, ¿no? De gris oscuro. Y fijaros que es un Venus en Capricornio, un ¿no? No Capricornio, quiere sí. que tenga buena caída, que esté bien hecho, Ujú. pero no que tenga florituras, ¿no? Claro que aquí es Entonces, bueno, donde consideraríamos que Saturno sería el regente, pero en realidad Marte está exaltado ahí y por eso seguramente ganó muchos puntos, que aquí lo vemos, ¿no? ahí lo que Este, están es el desglose de sí. de las accidentales, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, pues es porque está en la casa 2, tiene 3 puntos, está directo, está accidental, está libre de los rayos del sol y demás, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos son el desglose de las accidentales. Luego tenemos las de las esenciales también, ¿no? ujú. Pero bueno. Aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, es que la luna, fijaros que Marte lo tiene muy bien, pero la luna, hecha para arriba, tiene -5 y sin embargo tiene accidental en 3. Es decir, es una luna que no tiene potencial de poderse expresar bien, ¿vale? Va a tener problemas, va a ser una luna
que no tiene dignidad esencial. ¿Por qué? Porque es una luna que está peregrina, está en Géminis. Ujú. Sin embargo, tiene algo de accidental, aunque es una luna que está creciente, luego es una luna benéfica, pero sin embargo está en cuadratura a Marte y está en casa 7. Entonces las accidentales son tres. Aquí Eh, lo interesante también, porque me fijé que tiene su medio cielo en Virgo, o sea que Mercurio sería el regente de su medio cielo. Y aún uh-huh. así, o sea, no está tan fuerte. Habría que ver, creo que los aspectos están No, bastante ese bien no y es el por eso. medio cielo, ese es Virgo, ese es Mercurio, el medio No, cielo está abajo. sí, sí, pero digo, tenía Uh-huh. el medio cielo en Virgo, si no estoy mal, y Mercurio está en exilio, o no, que uno pensaría, bueno, como está el regente del medio cielo en exilio, pues ya no le va a ir tan bien, pero en realidad hay otros factores, que es lo que justo decíamos, ¿no? Tiene un accidental de Ajá. 6. Y luego, bueno, tiene una luna que está en casa 7. Y luego tiene el Venus este, pero sobre todo es que fíjate que tiene Júpiter, lo tiene súper bien. Tiene Júpiter en casa 4, Mm, tiene 5 claro. de esencial y tiene 16 de accidental. Entonces tiene el benéfico, lo tiene muy bien. De todas las Fíjate. maneras, la carta Ajá. de... Sí, yo la tengo, o sea, he elegido este caso porque, bueno, a mí Edith Piaf me gusta mucho, ¿no? Tiene Ujú. una historia muy bonita, pero sobre todo porque no es una carta fácil de interpretar, ¿eh? O sea, esto que has dicho tú y tal, pero luego, sin embargo, cuando sacas las anticias, te das cuenta que todos tiene algunas estrellas fijas, pero sobre todo es que las anticias, cuando las calculas, pasa toda la carta a estar en azul. O sea, eh, todos los aspectos que tienen rojo, todos los aspectos duros, y las Ujú. anticias pasan a ser blandos. Son todo, Ah, son todo, y además, bueno, tiene varias conjunciones que son muy benéficas, ¿no? Es una carta un ujú. poco oculta, pero Sí. bueno, y sobre todo lo que te digo, ¿no? Júpiter tiene 21, ¿no? Y lo importante que es el dispositor también cuando vemos esto, porque si el dispositor está bien de Mercurio, aunque esté en exilio, pues creo que ahí lo soporta, ¿no? De Sí, una u claro. otra manera. Ajá. Claro, o sea, es como si, o sea, un planeta peregrino es Ujú. un planeta que está como en un país extranjero que está dependiendo del regente, del rey de ese país, ¿no? Exacto. Entonces, por eso está dependiendo del regente, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, esta sería la parte, pasa ya para la siguiente y vemos la siguiente parte de la... Entonces, en el caso de Edith, Ujú. nos quedamos con estos dos datos, ¿no? Con Venus, que tenía más de 18 puntos, era un Venus que estaba muy bien tanto de accidental como de esencial, y rige la casa 7. Entonces fíjate que rige la casa 7, que es el otro significativo, la pareja, también los enemigos, contrincantes y demás, y luego la casa 12, ¿no? Pero la casa 12 siempre tiene que ver con las relaciones prohibidas, también tiene mucho que ver pues con relaciones también que engañas a la pareja o que estás con una persona que ya tiene pareja y tal. Y eso, por ejemplo, en Edith fue una cosa, porque el gran amor de su vida, que fue un boxeador, Marcel, no me acuerdo cómo se llamaba, Marcel Cerdán, este estaba casado, o sea, en su momento fue un gran escándalo, porque cuando empezaron su relación, Manuel Cerdán estaba casado, ¿no? Y luego ya tuvo muchas parejas y, bueno, tuvo una vida un poco de aquella manera, ¿no? Y Ujú. luego, sin embargo, la luna la tiene en casa 7, ¿no? Ujú. Y es una luna que no es buena, le está afligiendo la casa 7 y además aflige la casa 9, que es la del extranjero, las personas, los viajes largos y demás. Ella sí que tuvo una época que estuvo viajando mucho, estuvo viajando a Estados Unidos y demás, Ujú. eh, pero ya digamos que era como muy francesa, ¿no? Como que lo de viajar fuera de Francia sí, pero no tan bien. Y bueno, ahora veremos por qué, cómo esto se lo vivió, ¿no? En su carta natal, ¿no? Ujú. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, es lo que veíamos, ¿no? Que la luna la tiene en casa 7, que es una luna afligida, y Ujú. luego tiene, o sea, es una luna peregrina, perdón, Peregrina. está afligida por una cuadratura que tiene de Marte, y por otro lado este Venus que está en casa 2, bueno, pues está muy fuerte y además no está tan afligido, ¿no? Ujú. Y aparte el Pasamos. dispositor de la luna también es Mercurio en exilio. Ajá. Ujú. Ok. Sí, Y combusto. Bueno. sí.
Entonces pasamos a la revolución solar de cuando muere. Sí, entonces lo que esta herramienta vale no solamente para las cartas natales, sino para cualquier otra técnica astrológica donde haya que ver una carta. Entonces, por ejemplo, esta es la carta natal de Edith Piaf del 48, que su amante en ese momento, Manuel Cerdán, era un boxeador que se había hecho muy famoso porque había ganado un campeonato del mundo y que en ese momento fue una relación muy comentada porque Manuel Cerdán ya estaba casado con otra mujer y no le quería dar el divorcio porque era una mujer católica y entonces, pero aún así ellos ya pues estaban juntos, habían salido en revistas y fue una cosa como muy escandalosa en su época, ¿no? Entonces, esta es la carta de cuando se murió en un accidente Manuel Cerdán. En ese momento Edith Piaf tenía un momento súper dulce en su carrera, ¿no? Vemos en la Revolución Solar, por ejemplo, que Venus y, perdón, que, que Marte. Marte y Júpiter están en casa 2. En ese momento estaba haciendo una serie de actuaciones, tenía un éxito internacional impresionante. Y entonces una noche Edith Piaf llamó a Manuel Cerdán para decirle que se sentía que le echaba mucho de menos, que necesitaba verle. Manuel Cerdán Marcel Cerdán, perdón, cogió un avión para ir a verla, tuvo un accidente y se murió. Y esta es la revolución solar de ese año. Entonces vemos, por ejemplo, que es el año, es cuando en ese, bueno, no se ve en esta diapositiva, pero si sobrepusiésemos su carta natal con la revolución solar, es un año donde tiene una vuelta de los ángulos, ¿vale? Entonces, creo que tiene una diferencia en el ascendente de muy pocos grados, que quizás puede ser un problema de cálculo, pero bueno, tiene muy pocos grados. Y Sí. fijaros qué cosa más curiosa, porque tiene justamente Venus en Escorpio, que era evidentemente su ascendente natal, y tiene ahí Venus. Pero claro, esa Venus está en Escorpio, está afligida, y Venus está rigiendo la casa 7, claro, de la pareja. Yo os digo que esta persona, o sea, esto es ya en una pareja, digamos, consolidada. Vemos también como cosa curiosa que Urano está justamente en la cúspide de la casa 8, haciendo una oposición tanto a Marte, perdona, tanto a Mercurio como al Sol, y además el Sol es regente de la casa 9, que la tiene muy, muy afligida, tiene tanto a Plutón como a Saturno, y el Sol y la Luna la tiene en la casa 8, pero que es una casa oscura, es la casa de la angustia, pues de las pérdidas y demás, pero sin embargo es una luna que está muy fuerte, está muy dignificada, está en domicilio. Pero fijaros que hay una T cuadrada de esta luna que está haciendo una oposición a Marte y justamente se tienen que entender a través de Neptuno, que es un planeta que muchos autores sí que lo relacionan mucho con la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues si por ejemplo queremos ver cómo es esta revolución solar o queremos empezar a hacer el análisis, podemos utilizar esta herramienta y ya en la siguiente diapositiva, bueno, meteríamos aquí los datos de la revolución solar Ujú. y ya aquí vemos pues cada uno de los planetas, tanto bueno, cuál es el almuten, cuál es la dignidad esencial y cuál es la dignidad accidental. Entonces, por ejemplo, vemos que ese Venus que está súper fuerte justamente en el ascendente, que es una cosa bastante impactante, Ujú. bueno, tiene -1 de, eh, De dignidad de, esencial. de dignidad esencial, Ajá. pero sin embargo tiene +12 de dignidad accidental, es decir, es un planeta que se va a expresar mucho durante ese año. Y Marte, que vemos que tiene muy buena dignidad esencial, tiene +8, el Almuten también es Marte, está en casa 2 y también se puede expresar mucho. Entonces, bueno, pues la manera es que ese Venus la hizo mucho daño porque ese Venus en Escorpio, en el ascendente, pues, rigiendo la casa 7 y con esa casa 9 tan afligida que tenía, bueno, pues ciertamente puede justificar el problema que tuvo con el accidente de Marcel. Y sin embargo, ese Marte, que además está compartiendo signo con Júpiter, están en una conjunción, bueno, bastante amplia, pero fijaros bueno, ese año es un año en el que ella realmente triunfa y gana mucho Ujú. dinero y se hace muy, muy famosa. Que estaba Pero bueno, exaltado en es lo que Casados. O sea, debió de haber estado muy fuerte a pesar de,
de Sí, la ella muerte, ¿no? estaba en un momento muy dulce a nivel casa 2, pues a Ujú. nivel profesional, a nivel de ganar dinero y demás, y de fama y tal, ¿no? Pero Y claro, una casa 9 aquí es muy, donde muy el efectiva. benéfico se volvió maléfico, ¿no? O sea, cómo de pronto la fuerza accidental hace que un benéfico cuando está mal posicionado y sobre todo también cuando hay un maléfico mal posicionado y le das Ujú. fuerza, porque en este caso estaba sobre el ascendente, por eso es que tiene tanto puntaje. Entonces lo que decíamos hace rato Almudena y yo es que no se guíen entre más puntos mejor el planeta, no, no es así, sino más bien ver primero el tema de la dignidad esencial y la fuerza se la va a dar para expresarse, pero no Claro, siempre queremos que se es exprese, ¿no? Ujú. el cómo y el cuánto, ¿no? El cómo se va a expresar, pues mal, y cómo cuánto se va a expresar, pues mucho. Entonces se expresó muy mal y mucho. Sí, Eso a es mí la... me sorprende mucho la fuerza que tuvo ella igual en el año con este Marte tan, su representante tanto en la Revolución Solar como en la carta natal, ¿no? Y además ese Marte es lo que estábamos comentando tú y yo antes, ¿no? Que es un Marte que además tiene, es una carta nocturna, no es el maléfico de contrasecta, y además ese Marte está dignificado por elevación, ¿vale? Ujú. Debe de Entonces, haber leído muy bien económicamente ese año, por lo menos porque estaba ahí posicionado. Y luego la otra, en su carta natal está la luna sobre la casa 7 y bueno, pasó a la casa 8 aunque domiciliada, ¿no? Uno pensaría, bueno, a lo mejor se hubiera salvado sí, del pero accidente, ¿no? Sí. sí, esa domiciliación es porque yo creo que también yo lo achaco Ujú, a a que ella tuvo mucha ayuda de sus amigos. O sea, claro, un accidente pues muy dramático, muy sentido y demás. Y ella tuvo mucha ayuda de todos sus amigos, la gente se preocupó mucho por ella, ella lo pasó muy mal, estuvo con una depresión muy fuerte, pero sin embargo tuvo la ayuda de muchísima gente que la ayudó. Es decir, sí que es verdad que fue un duelo muy fuerte, pero fue ujú. un duelo acompañado, ¿no? Entonces yo también creo que esa luna domiciliada le ayudó a que la gente la apoyase, ¿no? A salir de Y, eso. y ahí también está Mercurio. Bueno, esta es la carta natal, ¿verdad? Ah, no. También en su Esa es la carta de la... es la No, esa es la revolución de solar, que la... quedó casi igual que en la natal también, ¿no? Mercurio ahí combusto cerca del Sol, o sea, se repitió. Claro, Y en oposición a Urano, que Mercurio es corregente bajo este sistema de es que, casas. claro, como es Es, la del 48 y ella ujú, nació en el 15, esta ujú, es la revolución de los 33 años. Y a los ujú, 33 años siempre hay una vuelta de los ángulos. Por eso ujú, los 33 años suele ser un año muy importante en la muy vida de una importante, persona, ¿no? claro. Y hay Y, una vuelta a los ángulos, y un fíjate retorno también a los ángulos. cómo está interesante porque, bueno, bajo el sistema de casas de signos enteros, Mercurio también sería la casa, o sea, sería el regente de la casa 8 y está también en exilio, tanto natal como, o sea, se cumplió la promesa, ¿no? Un poco natal que tenía ahí. Es corregente de la 7 pero y regente de la 8 bajo el sistema de signos enteros. Bueno, ya son otras Sí, la cosas, verdad es pero que sí. 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 Ok, buenísimo. Es que fue una cosa muy así, muy, porque además él iba a verla a ella, ¿no? Entonces, Ujú, claro, fue una historia muy, muy muy dramática. fuerte. Sí. Y yo por ejemplo, siempre también cuando veo la revolución solar, lo primero que me fijo es cómo está el ascendente, ¿no? Por lo menos, porque por ejemplo, si estamos con problemas de salud y luego vemos que el regente del ascendente de la revolución solar está en exilio, está mal, pues es un tema a cuidar, ¿no? Durante el año. Son ese tipo de cosas que podemos ver. También ver el almuten o el regente de la casa 2 que tanta fuerza, sobre todo dignidad, y que tanta fuerza para expresarse tiene. Para ese Ujú. tipo de cosas nos sirven, digamos, a nivel anual. Vemos qué tan fuerte va a Sí, estar a lo mejor nuestra economía, ¿no? Tanto por el almuten como por el regente y los planetas que ujú. tengamos ahí, etcétera, ¿no? Eso es, sí. Buenísimo. Em, Bueno, pues lo que os decía es una herramienta pues para ayudar, para no tener que hacer cuentas. exacto. Es una Casio de esas que llevábamos al colegio cuando éramos pequeños para hacer cuentas. Pues eso es. Increíble. Porque además Entonces, no lo... bueno, simplemente, pues en vez de tener que hacer cuentas, se puede utilizar esta herramienta y se puede utilizar para las técnicas que sean. No es, en sí, no va a dar ninguna predicción, pero sí que es verdad que en vez de tener que estar pensando qué casas rigen a qué otras casas y qué casas afligen a qué planetas afligen a qué casas, bueno, pues esto ya te da un resumen de todo. Si quieres, podemos abrir el programa Ujú. y lo enseño, ¿no? Eso sí creo que lo puedes hacer tú, ¿no? A ver si se ve. Sí. Para que tú sí.
Vale, bueno, esa es la primera pestaña, que es el almuten de un punto, que simplemente es saber en cada uno de los puntos, pues lo que os decía, ¿no? Si quieres ver ese punto bien, qué dignidades tiene, pues porque te cae justamente acá y hay una lunación o una cúspide de una casa. Entonces, bueno, lo primero que puedes hacer es elegir si quieres que sea Doroteo, vas a tener términos egipcios y se van a tener en cuenta los tres regentes, o si quieres que sea Ptolomeo, que van a ser los términos ptolemaicos y las sectas y esto, ¿no? Entonces, vamos a suponer que sea Ptolomeo. Entonces, aquí lo siguiente si pones Ptolomeo, se va a abrir un desplegable donde tienes que ver si la carta es nocturna o diurna. Vamos a suponerse que es nocturna, por ejemplo. Y entonces aquí, pues metes el grado, pues por ejemplo, a 15 grados, pues de simplemente Escorpio. Entonces Vamos a haces pensar así, que ahí está el medio cielo, ¿no? Para así, de por alguien. ejemplo. Ajá. Entonces te sale cuál es el almuten, que es Marte, y aquí tienes Ujú. pues todos los planetas con cada una de las dignidades que tiene. Y aquí el total, pues en este caso Marte tiene 8, el siguiente sería Venus, que tendría 2, y el Sol, que tendría 1. Ujú. ¿Vale? Esta es la parte, digamos, más sencilla, que simplemente porque si quieres en un momento dado ver, o por ejemplo estás mirando partes, el parte de la fortuna o el parte del espíritu, el parte de lo que sea, y quieres saber, investigar más o menos más allá de cuál es el regente del parte, o sea, el regente del signo, pues aquí puedes ver o la sisilla, ¿no? Pues aquí puedes ver cuáles son cada uno de los planetas, cuánta dignidad tiene. Ujú. Y luego este sería lo que hemos estado viendo con Edith Piaf, que sería, digamos, la herramienta más completa. Entonces aquí metemos, pues no sé, yo qué sé, el 15 del 12 de 1995, ponemos que la persona ha nacido, por ejemplo, a las 10 de la mañana, ha nacido, yo qué sé, pues en Barcelona, entonces Barcelona, busquen Barcelona, España, España en invierno, que tenemos la hora de Berlín, y aquí podemos, por ejemplo, como hemos cogido antes Ptolomeo, vamos a coger Doroteo, vamos a coger que Lilith, por ejemplo, sea neutro, y el sistema de Plácido, tenemos Plácido, casas de signo entero, Hulsins. Entonces vamos a coger, por ejemplo, Plácidos. Entonces calculamos, y aquí nos sale primero lo que hemos visto antes, que sería cada uno de los planetas, la posición natal, la casa en la que está, el almutón de cada uno de estos planetas, las dignidades esenciales, las dignidades accidentales, por qué de esas dignidades accidentales y, bueno, simplemente la suma algebraica. En este caso, por ejemplo, vemos que tiene varios puntos a cero, seguramente tendrá más o menos y será cero, y vemos que, bueno, tiene, por ejemplo, Venus con muchísima dignidad accidental. Vamos a los planetas dignificados, entonces nos dice que Venus tiene 19 puntos. Entonces ocupa la casa 1 y dice el significado de la casa que es. Y este Venus rige la casa 5 y la casa 10 y pone también la significación de estas casas. Ujú. Lo mismo, Marte tiene 12 puntos, Marte ocupa la casa 12 y rige la casa 4 y la casa 12. Es decir, aquí lo que tienes es simplemente un resumen de la casa que ocupa y de las que rige. Luego Ujú. los planetas afligidos, que sería la otra parte, ¿no? Pues igual, los puntos que tiene, la casa que ocupa, la significación y las casas que rige Mercurio. Con lo cual, este Mercurio que está afligido, Ujú. pues afligirá la casa 6 y la casa 9. Y Exacto. luego ya lo que tenemos es un resumen por casas, ¿vale? Entonces, o sea, aquí no viene, eso ya lo hemos visto antes, en qué casa está el planeta, es decir, qué casa ocupa. Esto simplemente es saber por casas, o sea, una determinada casa, qué planeta me lo está afligiendo o Ujú. qué planeta me lo está dignificando. Entonces, Está si por buenísimo. ejemplo cogemos la casa 4, la casa 4 yo sé que es, bueno, la del padre, el hogar, la familia, y esta casa está dignificada por la casa 12. Lo que hablábamos al principio, si por ejemplo nos imaginamos que la casa 4 tiene un maléfico en malísimo estado, ¿vale? Por mucho que esté dignificada por Marte, sí que va a tener cierto efecto, pero, pero no va a ser tan, digamos, Tan positivo, tan, pues sí. tan positivo Sí. porque siempre la presencia pesa más que la regencia. Ujú. Y así lo hacemos de cada uno. Otra cosa muy importante aquí, que eso yo también lo utilizo mucho, es que lo que os decía, ¿no?
posición y regencia eh, siempre están de alguna manera relacionados. Entonces, si yo, por ejemplo, veo, vamos a coger, por ejemplo, Saturno. Yo Saturno veo que está en la casa 2, ¿vale? Es un Saturno que está bien. Me subo arriba y veo qué dignidad tiene. Saturno tiene 0, es decir, en principio no está ni bien ni mal, ¿no? Es un poco neutro. Pero, sin embargo, tiene bastante dignidad accidental. Es decir, es un Saturno que va a poder expresarse bastante, va a tener poder para expresarse. Saturno está en la casa 2, que es el dinero, cómo me gano la vida y demás. Y rige la casa 1 y rige la casa 2. Entonces, ¿qué es lo que me parece, qué es lo que tengo que leer aquí? Lo que tengo que leer aquí es que el dinero, cómo me voy a ganar la vida, de alguna manera va a estar relacionado con mis propias capacidades, es decir, puedo montar mi misma empresa o puede ser porque yo, no sé, tengo algo especial, tengo un don especial que lo puedo vender, pues por ejemplo, soy muy buena en los idiomas o canto muy bien, es decir, algo que sea mío propio y tiene que ver con la casa 2. La casa 2 normalmente siempre se dice que es la casa de los autónomos, ¿vale? El dinero de los autónomos, el dinero que ganan los autónomos. Bueno, pues entonces, por ejemplo, esta casa 2 con un Saturno aquí que no está especialmente mal, pero que tiene mucha dignidad accidental relacionado con la casa 1 y con la casa 2, pues en principio una delineación sin ver más ni saber nada más, que habría que, evidentemente, ¿no? Falta mucha información, pero eso significa que esta persona va a sacar dinero con algo que tiene que ver con su propia empresa, con su propia persona, con su propio talento y que tiene que ver que va a ser independiente, que va a ser una persona que se va a ganar el dinero de una manera más o menos independiente. ¿Y Idealmente, cómo? ¿no? Si hay alguien que lo tiene y ve que está trabajando y es muy infeliz en su trabajo, pues ya sabe que está esa la posibilidad. También por eso es muy útil. Claro, esto es Ujú, Saturno, que es Saturno, ¿qué es lo que me va a prometer? Saturno lo que me va a prometer es trabajo duro, ujú. no me va a regalar nada. ¿Y qué significa 15 puntos? Bueno, pues que es un Saturno que seguramente me va a hacer currar mucho, ¿no? Porque tiene mucha dignidad accidental, es un Saturno que se va a mover mucho. Entonces, bueno, pues eso es y bueno, eso es lo que puedo hacer con cualquier casa. Venus, el amor, ocupa la casa 1. Bueno, primero, es una persona con Venus en casa 1 ya seguramente tendrá buen físico, porque Venus en casa 1 suele dar buenos físicos. Nos vamos arriba y vemos que Venus está bien, tiene +3, o sea que es una Venus que está dignificada y además tiene muy buena dignidad accidental. Ujú. Vemos además que esta Venus rige la casa 5, la del amor y la casa 10. Luego esta persona va a ser, en teoría, tiene una buena perspectiva de ser muy feliz en el amor y que además va a tener que ver con su carrera profesional. Pues a lo mejor si juntamos lo que hemos visto de la casa 2, que tiene que ver con la misma persona, más, digamos, dinero ganado de una manera, vamos a decir, autónoma. Yo no sé si esto fuera de España se entiende, pero bueno, que es empresario, un pequeño empresario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Pues esto significa, pues a lo mejor esta persona va a tener mucha suerte en el amor y que seguramente ese trabajo que va a hacer o que tiene que ver con ella en la casa 10, pues va a tener que ver con un trabajo que tenga que ver con algo de Venus. Pues puede ser pues, lo típico, el arte, la decoración, cualquier cosa que sea venusina, la moda, ese tipo de cosas, ¿no? Y como Es decir, dijiste hace rato, esto no es toda la interpretación, hay que ver si no, no, tiene no, no. aspectos, si la energía del signo en el que está, son O muchas sea, lo que otras está cosas a claro tomar en es cuenta, que sí. Ajá. sí, lo que sí que evidentemente, o sea, esto es, digamos, una parte de la ecuación, pero Ujú. falta ver anticias, falta ver estrellas fijas, falta ver un montón de cosas que en un momento dado puede cambiar la manera de interpretar la carta, ¿no? De hacer la delineación. Pero bueno, como es una cosa que siempre se tiene que hacer, mirar todos los planetas, mirar cómo están, qué casas rigen y demás, pues yo creo que esta herramienta es útil precisamente porque te quita trabajo de batalla, ¿no? No porque te Exacto. vaya a dar ninguna interpretación, sino porque te quita el trabajo de batalla. Te ahorra muchísimo tiempo, no, está maravilloso y te digo, no hay en ningún lugar esto, lo sé por experiencia, o sea, yo tengo un software que más o menos lo calcula, pero la mayoría no tiene esto, así que Ujú, está mucho más práctica, la verdad, tu herramienta, ujú. Almudena, muchas gracias. ¿Y nos quieres contar en qué estás? ¿Cómo va lo de la faculty? Que ya hay gente muy interesada en que empiecen los Sí, cursos. sí, ahí hay gente interesada y lo que Sí. pasa es que todavía la cosa sigue en el horno Ujú. y bueno, pues esperemos que
para dentro de unos meses se pueda lanzar todo, pero sí que es cierto que es un trabajo tremendo. O sea, sí quiero hacer muy buena formación, quiero hacer una formación, como dije la otra vez, que junte a astrología moderna con astrología tradicional Ujú. y que con cierta profundidad, o sea, o sea, una cosa que me enfada mucho de la astrología actual es la simplificación que tiene, ¿no? Parece que Claro. vamos a terminar todos haciendo los artículos estos de las revistas, ¿no? Sí. De qué chico te gusta. Sí. Entonces, bueno, quiero Sí. que un poco recuperar la astrología. No va a ser un curso, evidentemente, que englobe toda la astrología, toda la tradición de la astrología tradicional y demás, porque es una cosa que eso, idealmente termina después, pero sí que una buena base astrológica para poder luego, primero, para poder hacer ya buenas predicciones, para poder hacer buenas lecturas de cartas natales Ujú. y para poder prepararte para si luego ya quieres profesionalizarte, ¿no? Pero desde Sí. luego un curso que tenga que tenga mucha Profundidad. profundidad. Ujú. Y Me sobre encanta. todo, lo que decía, ¿no? La otra vez, una cosa que yo echaba también mucho de menos, que lo he encontrado en muy pocos cursos, por decir nada más que en uno, un curso que tenga ejercicios, que tenga buenos apuntes, que tenga comunidad, que tenga quiz, que tenga flashcards para repasar tipo Duolingo, es decir, que tenga todas las herramientas para que estudiar se te haga menos, se te haga bien. Es decir, unos buenos apuntes para poder subrayar, yo que soy muy de leer y muy de subrayar, para poder hacer esquemas, es decir, para poder Sí. estudiar en condiciones, ¿no? No, me encanta, me encanta. Yo que he visto adelantos está muy Uh práctico, fascinante y muy profundo y muy diferente también a lo que hay ahorita. Así que pues vamos a -huh. estar felices. Y por cierto, voy a dejar en la descripción del video ahí todos los datos de Almudena. Por aquí también dejo su página para que exploren justamente en astrológico. Y si se quieren meter a esta calculadora, también vamos a dejar un link. Les dije el de los PDFs de los eclipses y también este link para que vayan a la calculadora y empiecen a experimentar con el Almuten y con la fuerza de los planetas también. Así que, Muy pues bien. Almudena, te agradezco infinitamente y bueno, Nada, gracias sí, por a hacer ti. estas herramientas, de verdad. Encantada de volver a estar contigo en el canal. Gracias, De Almudena. Un acuerdo. abrazo. Igualmente, chao, chao.